La primera mitad de los 70 en España encumbró a un equipo alejado de los focos mediáticos del Madrid, Barcelona y Atlético. Con un proyecto basado en jóvenes jugadores nacionales de gran proyección y sudamericanos contrastados, el Granada deslumbró y emocionó para tratar de tú a cualquier rival. Los años dorados del Granada fueron, sin embargo, un recuerdo oscuro para el resto de nuestro fútbol. El club basó su fortaleza e identidad en la defensa. En ella sobresalieron Aguirre Suárez, Pedro Fernández y Montero Castillo. ¿No tuviste oportunidad de jugar contra el Granada, de los Aguirre, de Pedro Fernández? No tuve esa suerte. La leyenda de su dureza aún se recuerda. Pero duro es que dicen, esta pelota está dividida. Esta pelota es para mí. Y todos aquellos jugaban con un hacha. Sí, sí. Eso era metralleta pura. En la selección, el Granada era la comidilla. Hoy el domingo tengo que ir a Granada, tú. Ya no duermo, llevo toda la semana pensando en Granada, no sé si me van a dar. Una anécdota del peruano Sotil ilustra el peligro. Voy a tirar un córner y en el punto penalti había 6 del Granada y todos los demás fue al área. Y Sotil decía, bueno, tú, ¿y quién viene a rematar aquí? Y es porque adentro del área, allí había peligro de muerte, ¿sabes? O sea que... Hasta tal punto que había jugadores que ni siquiera querían jugar en los Cármenes. No sé por qué no vino Rechac, él lo sabrá él mejor que yo, por supuesto. Porque había gente, no era uno y dos, había gente, digamos, violenta. Rechac, cuando iba allí, iban con el autobús, pasaba antes para hablar de la Plaza de Toros. Y cerca de la Plaza de Toros estaba el campo, pero en el camino del hotel siempre se pasaba y Rechac decía, qué suerte tienen los toreros. Ellos no tienen que enfrentarse más que a un toro. Nosotros tenemos que enfrentarnos a Aguirre Suárez, a Fernández y tal, ¿no? El fichaje de Aguirre Suárez, el ya mencionado jugador argentino al que nos hemos referido en varias ocasiones, causó un impacto más allá de lo deportivo. En 5 meses ha pasado de ser el equipo más deportivo de la Liga a ser la representación viva de la dureza y de la violencia en el fútbol español. Pero parece que un solo jugador no puede ser el que explique por sí solo. O puede que tal vez fuera así. Aguirre Suárez era un profesional auténtico, de pura raza. Y cuando vino aquí, yo también le di un poco de margen para que él aconsejase a la gente joven. Que hubo efecto contagio entre algunos jugadores que ya estaban en la plantilla. El ejemplo más claro sería Fernández. Si miramos su historial de tarjetas, de amonestaciones y de expulsiones, antes y después de Aguirre y durante Aguirre, evidentemente algo tuvo que haber. Golpean la puerta y dice, Aguirre y Fernández, le llama el árbitro. Entonces empezamos. Le voy a advertir yo a ustedes una cosa, nada más que empezar. Empiezan ustedes a buscar problemas, le voy a echar. Queridos, no está caucionando usted nosotros, ni caucionando ni hostia. Venga, fuera ya de aquí. El legado de Aguirre va más allá. Si tuvieras que definir a Aguirre Suárez, ¿qué dirías? ¿Qué explicarías de él? El top de la dureza. Pues sí. Sí, porque se pasaba un poco de rosca. En los rondos tenías que tener cuidado porque no conocía ni a su padre. No, yo creo que esto es más o menos como lo demás, ¿no? Si había que implantar un poco de dureza, lo hacía. Y yo le agradecía que tuviese ese temperamento. Los jugadores del Granada se valían de la fama de Aguirre Suárez para asustar a los rivales. ¿Tú qué tienes contra Aguirre Suárez? Le dije, no, es que Aguirre tiene una libretilla donde apunta los jugadores con los que tiene que enfrentarse y lo he visto en el hotel que estaba poniendo Clares. La fama que tenía Aguirre, pues se amedrentó de tal forma que aquel día no pisó el área. Y no se servían solo de patadas. Sí, muy bien, amigos, pero que sepan, de esta raya para acá comen mis hijos y de esta raya para acá comen los tuyos.
¿Qué? ¿Te despediste de la familia ya? Rubito, ven acá, Rubito, ven acá. Si un delantero superaba a alguno de los dos, el otro maldecía en alto para advertir que de él no se escaparía. Mira, que va para allá, ahí te va. Cuando le pasaba que aquí, me cago en la puta, que te parió, hijo de puta. No lo puede parar, me cago en la leche. Déjame a mí, no, déjame, que ahora le voy a entrar yo. Y el otro así. Sí. Los Granada-Real Madrid juntaron a los dos jugadores más duros de la época, Goyo Benito y Aguirre. Y Aguirre le decía, ven. Y si Benito iba verdaderamente porque quería rematar el córner o porque quería enfrentarse con Aguirre. Lo que sí tengo grabado es cómo terminó contra el poste interior de la meta. Benito estrellado contra el poste exterior de la meta. Nadie sabe cómo. Pero la leyenda negra del Granada no tuvo como protagonista a Aguirre Suárez, sino a Pedro Fernández. Los antecedentes de su lesión a Amancio se remontan a diciembre del 71, cuando el paraguayo acabó pataleado en el suelo y salió inconsciente del estadio. Me pegó una patada en la espalda, ¿no? Entonces yo al caerme ya no me di cuenta de nada, me tuvieron que sacar en camilla y con oxígeno y todo eso. Yo creo que Amancio ahí cuando se levanta piensa que el que le ha dado el codazo es Fernández, pero ha sido Jaén. Y entonces a partir de ahí lo pisotean en el suelo, vienen Pirri, viene Velázquez y ya vienen todos. Amancio, uno de los mejores jugadores de la historia, era un regateador superlativo. El number one de los futbolistas, del quiebro, del dribbling. Hacía dibujo con la derecha. Porque hay que decir que a estos jugadores tan técnicos, tan sutiles, tan rápidos, se los paraba a base de hostias, llanamente. Aunque a veces perdiera los estribos. Amancio lo expulsaron 6 veces, porque Amancio se llevaba el año recibiendo patadas y de repente un día no podía más y le daba un puñetazo al que le había dado la última patada, entonces le echaban y le metían 4 partidos, ¿no? Durante 2 temporadas, Amancio hizo lo posible por no ir a jugar a los Cármenes. Pero esta vez era la Copa y era el año que había venido Cruyff. Había ganado la Liga de calle el Barça, fue el año del 05, las cosas iban mal en Madrid y el Madrid necesitaba la Copa. Estamos ante una de las acciones violentas más recordadas de la historia de nuestro fútbol. Que le guardó el rencor hasta que Amancio dio por aparecer por los Cármenes en ese famoso partido. Probablemente. Cuando vino, pues se ve que se la tendría jurada, ¿sabes? Amancio iba con el balón por el suelo, le salió Fernández de frente y le tiró la pierna en alto al cuádriceps del muslo. El balón iba rodando por el suelo. Y eso que se decía que fue a cazarlo y que fue a romperlo, fue que entró y que este jugador era un jugador de fuerza. No creo que Fernández, conociéndolo, fuera a lesionarlo de la importancia que lo lesionó, pero sí fue a hacerle daño. Desde luego la entrada no fue fortuita, yo creo que fue bastante alevosa. Y hizo una entrada pues, de esas que se hacen, pero claro, que lo agarró. El árbitro, que se llamaba Oliva, no expulsó a Fernández. Y yo le vi parte del hueso de la pierna, de la herida tan grande que tenía. Más que una entrada de fútbol, parecía más una cornada de toro, ¿no? De asta de toro, ¿no? No fue tanto. Lo que pasa es que era el Madrid y era el Amancio. Va directamente a la altura de la cara interna del muslo. De hecho, se lo destroza. Lo tumba. Liquidati. Requiem iscante in pace. El efecto verdaderamente fue lamentable para Amancio y para el fútbol. El debate estaba servido. Yo creo que ha sido una de las más importantes en la historia. Fue una señal de alarma en el fútbol español. Ahí se abre un debate sobre la violencia muy duro porque ya no lo había pasado en cualquiera. Amancio, de 34 años, regresa a los terrenos de juego 5 meses después. Nunca volvió a ser el mismo. Yo algunas veces no quiero ni recordarlo porque, como dicen algunos, hace el oficio. Aguirre Suárez era un jugador violento. Fernández lo fue. No tenía escrúpulos, o sea, sí que tenía que
te daba... Pedro Fernández era muy aparatoso. No tenía mala intención ni iba con mala fe a intentar lesionar a ningún contrario. Pese a jugar junto a Aguirre Suárez, Pedro Fernández quedó señalado como uno de los jugadores más violentos de la historia. Tenía una fama que no le correspondía. Era un hombre que se entregaba porque no tenía otra cosa. No era un hombre técnico, era un hombre de fuerza. Y claro, cuando usted entra fuerte a un contrario, si lo agarra, mala suerte. En Cero, de Movistar Plus.